Hola, buenas tardes. Hola. ¿Es tu compu, Iván, que hace ese ruido? Ah, sí. Hola, profe. Hola. Sí, es el ventilador de la compu. Sí, se escucha Ahora un lo poco. muteo. No hay problema. Parecía que estabas andando en moto. Buenas. Hola, hola. ¿Cómo va? Hola. Hola. Bien. Qué bueno. Pueden poner sus nombres ahí, así queda registrado. Hola. Buenas tardes, profe. Ah, ¿cómo estás? Valeria. ¿Bien usted? Bien, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo va? Bien, profe. ¿Pasó por la peluquería? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Pasó por la peluquería? Ah, sí, entendí. Estaba en la peluquería. Ya estoy quemada. A esta hora escucho cualquier cosa. Sí, 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 ya. Hizo lo que pudo la peluquera. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien por acá? Qué bueno. Hace rato no nos vemos, fin de semana largo pasado. Ah, sí, ¿no? Pasa rápido. Pasó muy rápido, pasó muy rápido. Bueno, van a seguir seguro sumándose, igual queda grabado. Vamos a tener, ahí está entrando Franco, vamos a tener de acá a 2 viernes, de acá adentro de 2 viernes, a ver, digo bien, hoy es 15, sí, ahí está entrando Tomás también. Sería el viernes 29 de octubre, vamos a tener una visita muy especial en nuestro Zoom. Van a estar de invitados, invitades, la gente de la Orquesta Musicantes, de acá de San Martín de los Andes. ¿Conocen? ¿Musicantes? ¿No? ¿Como proyecto de acá San Martín? No. No. Sí, ¿No? ¿En sí, yo lo serio? escuché. ¿Cómo? Yo sí lo escuché. ¿La que dirige la profe María Lobato? No, porque ahí Ah, entonces no. está la Orquesta de los Andes, y esto es Musicantes, un proyecto Ah, donde los chicos y las chicas forman parte de una orquesta, ¿sí? Es una orquesta latinoamericana, ¿sí? No, no van a tocar, no creo. Ellos vienen a dar una clase, una charla. Es un proyecto muy interesante que tiene unos cuantos años, que funciona, lo que le dicen la casita de musicantes en el barrio La Vega Maipú, de acá de San Martín de los Andes. Estuvieron tocando en el CCK con Bruno Arias y con otras orquestas. Y tienen un proyecto muy interesante y hace algunas semanas atrás, el mes pasado, si mal no recuerdo, estuvieron presentándose invitados por las secretarías de extensión e investigación de las escuelas superiores de Zapala, Neuquén, Chosmalal, ¿sí? Y ellos dieron su charla, ¿no? Contando la metodología que han encontrado, ¿no? Para enseñar a los chicos y a las chicas
a tocar distintos instrumentos, a armar una orquesta, a armar ensambles. Y bueno, a mí me pareció que la Escuela de Música de San Martín también tiene que invitarlos y escucharlos, ¿no? Y nutrirse de esas experiencias que por ahí son no formales, digamos, ¿no? Es una escuela no formal, es un proyecto sostenido, que seguramente ellos y ellas se lo van a explicar mucho mejor que yo, desde hace muchos años, con mucho esfuerzo, ¿sí? Han recibido donaciones de instrumentos, pero digo, es un proyecto muy interesante, y digo sobre todo interesante porque estamos en una materia que es didáctica general, donde abordamos las cuestiones de la enseñanza, ¿no? Y específicamente la enseñanza de la música. Entonces, ¿qué mejor que escuchar a gente que hace años ha encontrado distintas maneras de enseñar música, enseñar a tocar instrumentos, sobre todo instrumentos latinoamericanos, que también eso es importante, por lo menos para mí me parece que es importante, ¿no? Que tiene que ver con nuestras raíces también, nuestras tradiciones. Entonces, a mí me encantaría que ustedes los escuchen, y si no los conocen, bueno, que sea una oportunidad para escucharlo y escucharla. Yo les hice la invitación hace un par de semanas y a ellos les pareció buenísimo, porque además hay muchos profes que están trabajando en la orquesta, que están estudiando en la escuela de música, que están estudiando para ser profes, y otros que ya son profes de la escuela, ¿sí? Entonces tenemos una relación, un vínculo ahí cercano, y me parece que es importante, ¿no? Conocer lo que está cerca nuestro, y yo creo que tienen muchísimo para aportar y nos van a dejar pensando seguramente. Y los chicos y las chicas que forman parte de la orquesta, bueno, ahí está la orquesta inicial, la orquesta infantil, la orquesta juvenil, y los distintos ensambles, cómo en poco tiempo tocan instrumentos, tocan canciones, tocan con otros y con otras, ¿no? Y para mí eso es un arte, poder transmitir, ¿no? El amor por la música y que aprendan a tocar instrumentos, me parece que es genial. Así que por eso en ese sentido es el motivo por el cual van a estar acá, pero ya les digo, dentro de 2 viernes, ¿sí? El viernes 29, así que agéndenselo, ¿sí? Un ratito, van a estar un Zoom contando sobre este proyecto. Eso les quería contar. Después algo que les quería preguntar, bueno, acá no está todo el mundo, ¿no? Somos 13, falta gente. ¿Cómo es el nombre de la orquesta? Musicantes, se llaman. Musicantes. Después, si quieren, en el grupo de WhatsApp les puedo mandar, ahí hicieron un documental, filmaron contando toda la historia de cómo se fue armando la orquesta, ¿sí? El que está ahora de director de la orquesta, que es Mauricio Cifuentes, él fue un niño que aprendió a tocar en esa orquesta, entonces es como súper significativo, ¿no? Y debe ser muy... debe tener un valor emotivo muy grande para él, ¿no? Ser ahora el director de la orquesta cuando ha pasado también, como un montón de chicos y chicas que han pasado por esa orquesta, y ya son grandes, ¿no? Y aprendieron a tocar instrumentos ahí. Musicante, lo escribo acá, musicante. Me llama la atención que no la conozcan, que no conozcan, porque después está la Orquesta de los Andes acá en San Martín. Está la orquesta, ¿no? Que también tiene un proyecto, no conozco demasiado de la Orquesta de los Andes, pero sí de musicante, ¿sí? Pero bueno, podemos invitar también a la otra orquesta, ¿no? También en otro momento. Después lo que les quería preguntar, ahí con... ¿Las conocen? Bueno, genial. ¿Camila? ¿Camila? Dice Camila Estela, no quiero meter la pata. No sé qué, no me suena. Ah, perdón, por eso pregunto, perdón, si metí la pata o algo. Pero Leo, ahí aparece otro nombre, por eso no me sonaba ese nombre conocido. ¿Vieron? Digo para los que están en tutorías, que ahora ya tutorías es como que se fundió con la gente que está cursando regular, se está pensando, se está craneando un encuentro presencial, ¿sí? En noviembre. No hay problema, Santiago. ¿Santiago conoce también Musicantes? ¿Santiago, que entraste ahora? Ah, sí, dijiste que sí. Sí. Bien, bueno, van a venir, van a estar en una clase con nosotros y nosotras. El encuentro presencial que está pensado para la gente, digo, de tutorías, pero yo pienso también en abrirlo a la gente que no esté cursando tutorías y quiera también participar de una clase presencial, ¿sí? Un encuentro en la escuela. Esto está pensado para el sábado 13 de noviembre,
no sé en qué horario, pero lo que se está pensando es el sábado 6 de noviembre y el sábado 13, ¿sí? Clara Suárez, que es la coordinadora de tutoría, profe de la escuela, juntar varias materias en ese sábado, ¿sí? Como para que los que viajen desde lejos, vengan desde lejos, puedan cursar varias materias. Conozcan la escuela, porque por ahí más de uno o una de ustedes no conoce la escuela, no nos conocemos personalmente, con algunos, algunas sí, pero me parece una linda oportunidad ahí para tener una clase presencial, ¿sí? Pero va a ser un sábado, ¿sí? Así que vayan ya agendándose, sobre todo el sábado 13 de noviembre, seguramente otros profes de otras materias los van a convocar también, ¿sí? No sé en qué horario, ¿sí? A mí en audio y en expresión corporal ya me dijeron el 13. 13, o 3, no, 3 no, 13. 13. 13, bien. Sí, sí. Bueno, ahí estaremos también con didáctica, veremos, después se armará una grilla de horario, ¿sí? Pero va a ser como un continuado, porque era así, las tutorías antes de la pandemia era así, viernes y sábado se cursaba varias horas seguidas y varias materias, ¿sí? Así que bueno, es una buena oportunidad. Después le va a llegar seguramente la información formal, ¿no? Con horarios y demás, pero ya les voy contando y les voy adelantando que yo sí quiero estar ahí en una clase con ustedes. Esto me lo dice hoy Clara, así que habría que ver, ¿se acuerdan que estuvimos viendo qué temas nos faltaban? ¿Sí? Y con esta posibilidad de hacer una evaluación, una exposición oral, ¿se acuerdan que estuvimos hablando? Hicimos una especie de cronograma, ¿sí? Y el parcial, o la evaluación, o la exposición, o el coloquio, o la charla, o la conversación va a ser el 12 de noviembre, ¿sí? Así que bueno, el encuentro va a ser al otro día, ¿sí? Al otro día es una buena oportunidad para que nos encontremos, ¿no? Después de habernos conocido, ya nos conocemos, pero digo, haber transitado el momento de la charla o de la conversación. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que dije? Primero, la visita de los musicantes. Segundo, el tema de esta posibilidad que tenemos de un encuentro presencial. ¿No? Alguien que haya entrado ahora me va a preguntar seguro. Sí, profe, porque yo entré tarde, no encontraba Ah, qué bien. el cargador de la compu y le iba a hacer la misma pregunta. O sea, sería un encuentro en la escuela un sábado, dijo, ¿no? Sí, el 13 de noviembre, no sé en qué horario. No sé en qué horario nos va a tocar didáctica, porque como decía acá el compañero Pablo, que hay otras materias también que están convocando. Presencial Fest, bueno, ponele, es así, lo tengo que leer así, Presencial Fest. Bueno, va a estar bueno, yo qué sé, varias materias, sí, expresión corporal, sí, audio perceptiva, habían dicho, Pablo. Sí. Sí, audio, pero los que estamos haciendo con apoyo, como sería tutoría, pero no está la figura de tutorías de audio 1. Ajá, bien. Bien. Bueno, porque pasa en la escuela que hay profes que están en tutorías, pero no son los titulares de las cátedras. Bueno, en mi caso soy yo la misma que está en tutoría, estarían regulares, que ahí no habría drama, pero bueno, en las otras materias se tienen que poner de acuerdo. Pero bueno, está la invitación abierta, no solamente, obviamente, a la gente de tutoría, que va a viajar si está lejos, sino también a la gente del presencial. Digo, yo no voy a separar ahí a nadie, es una buena oportunidad ahí para encontrarnos. Algo preguntaba acá Tomás con respecto a la exposición. ¿Qué tema va a ser? ¿Currículum? La clase pasada yo había dicho que podían elegir un tema, ¿no? Digamos, currículum es un tema súper amplio, por ahí ¿qué del currículum? El currículum oculto, los niveles de concreción curricular, hablar sobre el diseño curricular de música, no sé, hay varios temas, ¿sí? Miren después el programa, ¿sí? Donde aparecen los temas, porque si ustedes dicen, yo elegí currículum, y podemos estar una semana hablando de currículum, porque es un tema súper amplio, ¿sí? A ver, piénsenlo como una posibilidad de elegir, de hacer un recorte, ¿sí? De un tema, ¿sí? No tan general, sino más específico,
¿sí? Que estén en el programa, que hayamos visto. Algunas ya me dijeron, ya elegí, profe, qué puedo leer, y por ahí sumaron bibliografía que no está en el programa, como para ampliar ese tema también, pueden consultarme, ¿sí? Y decir, bueno, me interesa este tema o quiero profundizar un poco más, y yo también les puedo enviar material, y ustedes pueden preparar el tema sobre ese material, que no está en el programa, que no es obligatorio también, tienen esa posibilidad, ¿sí? Tomás. Ay, se me fue Tomás. Sí, perfecto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta con respecto a lo de la exposición oral? 12 de noviembre. Vamos a ver lo del horario, unos 10 minutitos cada uno. Vamos a tratar de empezar temprano. Yo voy a hablar con la profe, como les decía, del taller Leo, a ver si nos puede ceder un poco de su horario, ¿sí? Y estar un ratito con cada uno de forma individual. Pueden preparar un PowerPoint, un video, un audio, lo que ustedes crean conveniente para poder ilustrar ese tema que elijan, ¿sí? Pero piénsenlo como una instancia más de aprendizaje, ¿sí? Donde nos vamos a encontrar de forma un poco más personalizada o individual, ¿sí? Sobre todo las personas que son las que no participan mucho, porque bueno, por distintas cuestiones no participan, bueno, es una buena oportunidad para mí, digo, escucharlas, ¿no? De forma individual, ¿no? Porque por ahí en el grupo... Y es así, digamos, es una exposición Sí, oral sí, de 10 minutos y podemos ilustrarlo. sí, Bueno, exactamente. voy a ver si me sale a hablar a mí. Me parece que te va a costar un poco. No sé, tenés que usar algún soporte porque me parece que está flojo con el tema de la exposición oral. Ojo que currículum Sí, se puede dar quizás ver, bueno, todo es relevante en realidad, pues todos los temas tienen la mayoría de cosas relevantes, ujú, pero quizás sacar un extracto ujú, de alguna parte del currículum. Y en sí, realidad quizás, sí. si varios eligiesen currículum, cada uno podría como seccionar la parte de currículum y cada uno dar algo. Eso también estaría bueno. Sí, sí, sí. Además cada uno va a armar su tema como le parezca y no va a haber, por más que sea el mismo tema, no lo va a dar de la misma manera, porque hay diferencias acá, somos totalmente diversos, hay una heterogeneidad, una pluralidad de edades, de trayectorias, de experiencias que van a hacer que por más que den el mismo tema, no lo van a dar de la misma manera, y eso es lo rico, me parece, ¿no? También. Les hago, sí. Profe, Daniel. una consulta. Daniel. Podía ser tema de cualquiera, ¿no? Hasta de las cosas que vimos a principio de año, todo Sí, lo que sí, está en sí, el programa entra exactamente. para... Pues, Sí, 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 sí. Fíjense que ustedes van a tener que hacer un ejercicio que es una especie de planificación, que hoy vamos a ver el tema, ¿sí? Sobre planificación, y vamos a seguir la clase que viene también, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Uno tiene que hacer un recorte, ¿sí? Si leyeron los textos que yo les propuse sobre el tema de planificación, van a ver que uno tiene que basarse en lo que es el currículum oficial y hacer un recorte para poder planificar y pensar y diseñar la propuesta de enseñanza. Esto es un ejercicio también, porque tienen que agarrar el programa, ir a alguna unidad y decir un tema y seccionar ese tema. Bueno, ¿qué del tema ese? Los puedo orientar también las preguntas, ¿no? Pueden armarse preguntas que le pueden hacer a ese tema, porque, por ejemplo, acá Carlos escribió la práctica docente, por ejemplo. Bueno, ¿qué de la práctica docente? Es muy amplio, es como decir currículum. Es un universo, ¿sí? Bueno, hacer un recorte, ¿sí? Ya les digo, si digo currículum, puedo decir currículum oculto. Bueno, lo encaro de esta manera, con estos ejemplos, ¿sí? ¿Se entiende? Es como si ustedes tuvieran que dar una clase sobre ese tema, ¿sí? Obviamente bien preparado, bien leído, ¿sí? Ese es mi gato que quiere salir. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a... Sí, todas las veces que doy clase quiere salir. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la preparación del tema? No, son 10 minutos de exposición aproximadamente, ¿no? Sí, sí, exacto. A ver, no les voy a cortar el Zoom a los 10 minutos. Pero sí, cuanto más nos corremos, se nos va a ir. Perdón, Sí. disculpen, ¿no? Porque ahí yo ya me quedé, perdón, me quedé ahí en el medio. Que hay Sí. algo que no entendí. Primero, disculpen que me conecté tarde. Hola a todos, vamos a empezar desde el principio. Bien. Pero
lo del encuentro así entre todos nos presencialmente no tiene nada que ver con esto, ¿Con esto qué? ¿Qué sería esto? con esta exposición, perdón, Ah. con lo que vendría a ser. No, o sea, el viernes vamos a tener la exposición oral y al otro día tenemos el encuentro presencial. Podemos charlar sobre cómo vivenciaron la experiencia de la presentación. Ok, ok. Pero Ok. o sea, la idea es seguir con el programa. Seguir con una clase, o sea, en lugar de que sea por Zoom, va a ser presencial. ¿Sí? Porque los tiempos son otros, ¿eh? Bueno, ustedes ya están teniendo clases presenciales, pero nosotros los profes que estuvimos más de un año, ¿cuánto hace que estamos dando clases? Yo empecé este año a dar clases presenciales, no con ustedes, sino en otra institución, y los tiempos no son los mismos. Es otra vez, otra lógica, otras cosas que van sucediendo que en el Zoom no pasaban, ¿no? Y ya me había acostumbrado al Zoom. Así que, ¿no? Esto de los 40 minutos se va a cortar, bueno, eso no pasa, no pasa. ¿No? No, y la interrelación entre alumno y profesor es otra. Otra cosa. Sí, yo veo Para mucho, mí, ¿no? Sí. Veo mucho entusiasmo en los primeros años cuando tienen su clase presencial. Y algo que es muy gracioso, que llama mucho la atención, que digo, cómo es la cuestión de lo corporal, que acá queda como un cuadradito y somos solamente cara hasta hombros y acá nada más. Dicen, ay, profe, me la imaginaba de tal manera, con tal altura. Bueno, sepan que yo mido 1,80 m, así que no se asombren. Era basquetbolista. No, Iván se ríe porque ya me conoce. No, bueno, eso, me decían, profe, yo pensé que usted era más alta. No, bueno, no. Así que voy a Bueno, escribir a mí, de la pizarra para abajo. O sea, de la mitad para abajo escribo yo, porque no llego. bueno, a mí una profe me dijo lo mismo. Ah, Pensé que medías no sé cuánto, mirá, te hacía mucho más alto. mirá. Y yo mido 1,40 con tacos. Mirá, bueno, sos de los míos, entonces, listo. No me voy a sorprender, entonces. No me voy a sorprender. Bueno, eso, nada, cosas así que suceden, ¿no? Decía, me imaginaba. Bueno, nada, detalles, ¿no? Lo que nos dejó la pandemia, que todavía no se fue. Bueno, si No nada existe más- un termotanque ahí atrás, para todos los que me ven siempre. Hay otra vida además de yo y el termotanque. Bien. Podés llevarlo, no sé, te va a costar sacarlo, pero lo podés llevar así lo conocemos también ahí. Sí, es un tema. Bueno, yo que tengo los dibujos acá de mis hijos acá atrás, también. Los gatos que cruzan, bueno, esas cosas que, bueno, ahí no pasa, ¿no? Ahí no pasa y está buenísimo, porque van a pasar otras cosas seguramente, ¿no? Va a estar bueno. Así que agéndense esa fecha. Después les digo el horario porque no lo tengo todavía. Bueno, vamos al tema de planificación. Les pregunto algo primero, porque puede ser, ustedes van a saber más que yo, porque yo tengo muchos cursos y puedo olvidarme de las cosas. Currículum oculto, no llegamos a verlo. Yo les di el texto, les mandé el texto, no llegamos a ver currículum oculto. En el PowerPoint, pero no lo tocamos en clase. No lo tocamos. Ajá, perfecto. Bien. Bueno, porque ese es un tema que hay muchas que lo eligen como tema, entonces por ahí, digo, no quisiera abordarlo demasiado porque sé que hay muchos que les interesó, que hicieron una lectura sobre el texto de Santos Guerra y les interesó y por ahí eligen ese tema, entonces me parece como ir directamente al tema de planificación, ¿les parece? Igual hoy vamos a ver generalidades de la planificación, ¿sí? Y la clase que viene vamos a ir como un poquito más haciendo zoom, ¿sí? En algunas partes, en las partes de la planificación, sobre todo, la clase que viene, hay dos variables, como le dice Silvina Wirtz, que es uno de los textos de la planificación, hay dos variables que son objetivos y propósitos, que siempre es un dramón cuál es la diferencia, y cómo me doy cuenta, y qué, bueno, eso vamos a intentar, no yo solamente, sino con el texto de María Cristina Davini, ¿sí? Una gran maestra de la didáctica general argentina, que nos va a ayudar a tratar de diferenciar, ¿sí? Lo que es un objetivo y de lo que es un propósito, que es como siempre lo más difícil para armar una planificación. Digo, a la mayoría le pasa y todavía sigo viendo algunas planificaciones, ya de gente que está dando clases, que sigue apareciendo la confusión, ¿sí?
Pero igual, a ver, ¿cómo les digo? No es que no sea importante entender la diferenciación, pero hay ciertas estrategias para darse cuenta si uno está escribiendo un objetivo o un propósito, ¿sí? Y no estudiárselo de memoria, repitiendo el objetivo, sino, digo, en el ejercicio de la escritura, del diseño de una propuesta de enseñanza, con la experiencia misma me va a dar claves para darme cuenta qué es un objetivo y qué es un propósito, ¿sí? Pero ¿Qué eso sería el qué y el por qué? O sea, ¿la diferencia sería esa? No, no precisamente. La diferencia, por lo menos que plantea Davini, que es el texto que yo me baso, ¿sí? Me parece muy clara para diferenciar, es cuando yo hablo de objetivos de aprendizaje. Entonces yo lo que estoy mirando cuando armo un objetivo es al estudiante, ¿sí? Digamos, cuando yo postulo objetivos de aprendizaje, tengo que pensar qué habilidades quiero que desarrollen con esa propuesta de enseñanza. Tiene que ver con lo que yo quiero que logren los y las estudiantes. Y tiene que ver con lo cognitivo, ¿sí? Con lo intelectual, con las habilidades cognitivas, de pensamiento, ¿sí? Para desarrollar distintas habilidades, ¿no? Que tienen que ver con eso que yo voy a enseñar, ¿sí? La línea es muy finita, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de propósitos, donde yo me centro es en el profe, la profe. Es decir, son las intenciones educativas que nos proponemos, ¿sí? Para lograr justamente esos objetivos de aprendizaje. Entonces, de alguna manera están relacionadas, ¿sí? Porque yo me propongo lograr algo, pero tengo que hacer algo de mi parte para que se logre eso que quiero en los estudiantes. ¿Se entiende? Ahí está como, en esa frase que estoy diciendo están como engarzados, ¿sí? Después está la cuestión formal. Bueno, y ya que arrancamos con esto, ya estamos arrancando, ¿no? Con planificación. La cuestión formal, ¿no? ¿Cómo se enumera? No se enumera, quiero decir otra cosa, pero me sale enumera. ¿Cómo se formula? ¿Sí? Hay maneras de formular objetivos. Se utilizan los verbos en infinitivo. ¿Sí? No, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. No. Hay dos maneras, perdón. Hay dos maneras. Una es decir que los y las estudiantes logren tal cosa. No sé, por ejemplo, logren desarrollar, no sé, tírenme algo de la música. Desarrollar, ¿qué? A ver, algo específico de la música. Sí, entender cómo se estructura una escala Bueno, musical. bien, bueno. Ahí ¿Cómo está. es la forma? Entonces, que los y las estudiantes puedan, 2 puntos, y ahí pongo los objetivos, ¿no? Esto, ¿cómo sería? Reconocer, ¿no? Las Una escala distintas musical. escalas. Ahí está. Bueno, reconocer una escala musical. Eso es un objetivo de aprendizaje, porque implica una habilidad cognitiva que está en juego, una operación de pensamiento. Ahora, para que llegue el estudiante a mostrarme que ha aprendido eso que yo pretendo, ¿qué hago yo? Y ahí están los propósitos. Las maneras en que se formulan los propósitos, también están, ¿no? Los verbos, ¿sí? Siempre se utilizan verbos, hay listas de verbos, hay listas que circulan de los verbos que yo puedo elegir, bueno, eso es como para la formalidad, ¿sí? Pero lo que a mí me interesa es que ustedes vayan reflexionando y pensando el sentido, ¿sí? El sentido que tiene esto que estamos pensando, y no que lo hagan mecánicamente, ¿sí? Porque es un ejercicio de reflexión que tiene que ver con la práctica docente, es nuestra tarea, ¿sí? De reflexión, de anticipación, de diseño, ¿sí? Y de revisión también, porque si hubo algo que no sucedió en la clase, o que sucedió y yo no esperaba que sucediera, bueno, para poder saber por qué sucedió o no sucedió, tengo que volver a mi planificación, ¿sí? A eso que yo escribí. Entonces, si yo no tengo claro a dónde iba, qué quería, qué ofrecí, bueno, no voy a poder revisar mucho, ¿sí? Entonces, ese es el sentido de la planificación. Es una herramienta que tenemos. Sí, no estaba tan claro en el texto. Ahora como vos lo explicás, Bien. se entiende mucho. Bien, Sí. bien. Buenísimo.
Entonces, cuando yo pienso en un Perdón, propósito. ¿puedo Sí, interrumpir? sí, Perdón, Silvana, ¿cómo Sí. es? Porque yo el tema del propósito sí, lo veía como el propósito es que el alumno sí. aprenda esto, no de que surgían los propósitos para ver cómo aprende el alumno. ¿Me explico o estoy mezclando todo? No, a ver, vamos por partes. Es difícil al principio, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo en el aire. Cuando ustedes tengan que pensarlo, armarlo con una clase real, van a ver la diferencia. Piensen en una cosa, y esto es para su tranquilidad. No es que van a aprender en esta clase, en 2 o en 3, a encontrar esa diferencia, porque les digo de vuelta, hay gente que hace muchos años que da clase y todavía se confunde. Entonces, es algo difícil cuando lo tengo que explicar y segmentar, porque es algo que se da en la clase, digo, la clase real, aparece engarzado, digamos. Esto de dividir en distintos puntos una planificación es justamente hace a la explicación didáctica, ¿sí? Pero todo se va dando al mismo tiempo en una clase. ¿Se entiende? Después, ustedes cuando vayan, por ejemplo, ahí voy Fabián, a hacer observaciones de clase, van a ver que todo eso se da al mismo tiempo, simultáneamente, con los imprevistos que suceden, y bueno, entonces, es más difícil. ¿Y cómo voy a hacer? Ustedes tranquilos, tranquilas, porque también se aprende, ¿sí? Es como, miren con lo que voy a comparar, ¿no? Pero, por ejemplo, aprender a estacionar. Uno aprende a estacionar estacionando en la calle. Voy a chocar las primeras veces, muchas veces me va a faltar lugar, me va a sobrar, pero lo aprendo haciéndolo. Bueno, esto es la experiencia, el saber hacer, estos saberes de oficio que nos decía Andrea Lió allá por marzo, abril, no sé cuándo fue que empezamos, tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con esto. Vamos a ir ejercitando, ¿sí? Esto de escribir una planificación, de armarla, haciéndola, pero haciéndola real, porque si yo les doy el ejercicio de que la hagan en el aire, y va a ser como lo ideal. Ahora, cuando yo tengo un grupo real de estudiantes, bueno, tengo que planificar en base a las características de ese grupo. Y no hay una receta para eso. ¿Se entiende? Tienen que conocer su grupo y en base a ese grupo poder planificar. ¿Sí? ¿Fabián? Perdón, yo quería ver si iba por buen camino. Sí. Los objetivos son, digamos, las metas que debe cumplir el alumno. Y los propósitos tendrían que ser las herramientas que uno para que tendría que tener para cumplirlas. Es que ¿Puede ser hago algo yo. así o no? A ver, vamos de vuelta. Porque acá Carlos escribió el objetivo, desencadenaría en mis propósitos. No, están articulados, tienen que estar relacionados. ¿Sí? Por eso digo, esto de la separación, para mí en la explicación es difícil porque se dan en conjunto. Una cosa lleva a la otra, pero la otra alimenta a su vez a la anterior. Volvemos a ver si queda un poco más claro también para Iván que me preguntaba. Cuando yo digo objetivos, son siempre objetivos de aprendizaje. Saco la palabra metas, saco la palabra expectativas de logro, porque lo que va a hacer es confundirme más. ¿Sí? Vieron que, no sé, habrán leído por ahí expectativas de logro, metas, corramos eso, vamos a quedarnos solo con objetivos. Y si yo puedo aclarar en mi planificación objetivos de aprendizaje, está perfecto. Y se pone primero y se escribe, en cuanto a lo formal, primero los objetivos y después se escriben los propósitos. ¿Sí? Primero son los objetivos de aprendizaje, que siempre lo que hacen es mirar a los y las estudiantes. Es, ¿qué quiero yo que desarrollen? ¿Qué quiero que aprendan? ¿Sí? Y hay mucho ahí de operaciones de pensamiento, intelectuales, lo cognitivo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué quiero que aprendan mis estudiantes? ¿Qué quiero? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer para armar el objetivo de aprendizaje. ¿Qué quiero que aprendan? ¿Qué quiero que desarrollen, que logren, que entiendan, ¿sí? Que experimenten? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. El problema está en los propósitos. Bueno, ahí vamos. Pero a mí me suena que ¿para qué sería? Ahí. Profe, sí. el objetivo o los objetivos Sí. sería lo que está, digamos, establecido en el currículum. El currículum lo que te va a dar son los contenidos que vos tenés que enseñar.
pero no te dice ni cómo, ni cuándo, ni de qué, nada. El por qué puede llegar a estar, pero no te dice el cómo. No te dice el cómo, para nada. Digamos, es como el menú de opciones que yo tengo para enseñar, y yo tengo que hacer un recorte de ahí. ¿Sí? Yo tengo que hacer un recorte. De todos estos contenidos escolares, porque son contenidos, ¿no?, académicos, de todo esto, bueno, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué es lo que voy a enseñar? Lo que tiene el currículum es el qué. El qué. ¿Qué voy a enseñar? Me lo dice el currículum. ¿Sí? Ahora, si yo digo, ¿qué quiero que aprendan? Si yo digo aprender, no es solamente aprender contenidos, son un montón de otras cosas. Porque los contenidos tienen que ver con conceptos, ¿sí? Con saberes, ¿sí? Con habilidades, ¿sí? Pero sobre todo con lo conceptual, ¿sí? O también lo procedimental o lo actitudinal. Pero, a ver cómo les explico. Una discusión que hubo en la pandemia es esto de que los chicos y las chicas no tuvieron clase, entonces por lo tanto no aprendieron nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque no aprendieron contenido. Bueno, los contenidos a veces están, yo abro Google, perdónenme, y está. ¿Por qué? Porque es información. Es información. Es datos, muchas veces. Ahora, si no, no tendría importancia el lugar del profe, la profe. Ahí estamos nosotros y ahí aparecen los propósitos y la importancia. Bien, yo contesto con los objetivos de aprendizaje. ¿Qué quiero que aprendan mis estudiantes? Los propósitos lo que tienen que contestar es a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué ofrezco yo? ¿A través de qué van a aprender eso? Por eso ¿Y eso no serían estrategias? y están ahí como, por eso digo esto de la diferenciación en puntos, es como difícil en la explicación, y justamente es para explicar, pero tienen que estar articulados, tienen que estar, vos vas a ver que todo tiene relación, vas a ver como un eje transversal, ¿sí?, en todos esos puntos de la planificación. Y si está esa línea, ese eje, es porque está bien armado, ¿sí? Porque, por ejemplo, vayamos más adelante, las actividades tienen que tener sentido, o sea, tienen que estar al servicio de alguna manera para que los y las estudiantes aprendan eso que quiero que aprendan. ¿Se entiende? Y las actividades también son estrategias de alguna manera. Los recursos que yo utilizo. ¿Se entiende? Porque me resulta tan difícil separar, pero al mismo tiempo tengo que separar para que lo puedan entender. Por eso el tema es el tema como difícil, ¿no? No solo para explicar, sino también para entender. Iván, todavía no dije lo de los propósitos. Espera, pero decime. No, todo perfecto, perdón. Dale. Dale. Entonces, los propósitos tienen que ver con las intenciones educativas del profesor. ¿Qué me propongo yo que aprendan? Que de alguna manera está relacionado con los objetivos, porque ¿qué quiero que aprendan? ¿Sí? Ahí está la articulación. Pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque los propósitos van a formular qué es lo que hago yo, cuál es mi parte. ¿Cuál es mi parte? Entonces, cuando yo formulo los propósitos, voy a utilizar verbos del tipo fomentar, desarrollar, proponer, incentivar, ¿se entiende? Entonces ahí es que aparece el lugar de mediador del docente. O sea, yo voy a tratar de hacer algo que suceda, ¿sí? Pero de alguna manera voy a ser mediador o mediadora con ese contenido y con eso que va a lograr el estudiante, porque el estudiante tiene que hacer su trabajo también. Tiene que haber un papel activo del estudiante. ¿Se entiende lo que digo? Ahí está la relación y el cruce. ¿Sí? Ejemplo de propósito, y ahí voy, Kevin. Por ejemplo, es esto: fomentar la participación, fomentar, no sé, desarrollar el interés en mis estudiantes. Yo tengo que hacer eso justamente para que